Los resultados que tengamos en la vida están totalmente relacionados a nuestras decisiones. Por eso, decidir ser productivo nos dará mucho más impactantes resultados. Bienvenidos a Haz que suceda, el programa en donde estaremos viendo distintas habilidades, conocimientos y estrategias para el liderazgo de tal manera que podamos hacer que las cosas sucedan, tanto en el entorno personal como en el empresarial. Ahorita vamos a hacer un programa que se refiere a la productividad personal. Vamos a ver los mismos temas que habíamos abarcado en el video anterior, solamente que ahorita los vamos a estar aterrizando a definir cómo ponerlos en práctica. Habíamos visto la teoría, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a analizar cómo ponerlos en práctica. Entonces, em, vamos a dar el inicio al programa. Ahorita el programa Haz que suceda nos está acompañando Eunice y nos está acompañando Yuri, quienes van a estudiar con nosotros lo que es todos los temas de productividad. Bueno, conocemos la continuación del contenido. Bueno. Estábamos viendo al inicio lo que son los métodos de priorización y cómo estos influyen en lo que son los equipos. Si nosotros trabajamos de manera individual, de manera productiva, vamos a ser eficientes para que el equipo sea productivo. Y habíamos considerado también la oportunidad de priorizar las actividades que influyeran en el trabajo de los demás para que los demás no tuvieran atrasos ni tampoco inconvenientes al momento de realizar su propia actividad laboral. Entonces, analizándolo de un solo, ¿cómo podemos nosotros tener en mente la priorización de las actividades que incidan en un equipo? Generalmente serían cosas como un resultado que yo necesite dar con mi trabajo, tenerlo antes del momento esperado para que la persona solamente lo venga y lo utilice, mi otro compañero, o las demás personas del equipo, un cliente, aún al momento de hacer una negociación ante un posible inversionista, tener el resultado previo y de esta manera solamente se toma ese resultado y se empieza a utilizar sin estar generando demoras. Entonces, aquí sí quisiera dar un análisis que he realizado respecto a que el profesionalismo está totalmente ligado a la preparación que se tienen para hacer las cosas. Por ejemplo, una persona profesional normalmente se vincula con la persona que estudió, por ejemplo, en la universidad. Entonces dicen, este es profesional, pero no es el título el que lo hace profesional, es el hecho de que tuvo la preparación y al momento de ejecutar la acción ya sabe qué realizar, ya tiene la habilidad o el conocimiento base para poder expandirse, para poder tener más resultados que una persona que viene haciéndolo de un principio. Aquí vamos a tener dos contrastes. Hay unas personas que le dicen a uno que haga las cosas en las que ya sabe que tiene un talento, así como hay otras personas que le aconsejan, aunque no sepas hacerlo, di que sí, y agarra, estudia y empieza a hacerlo. ¿Cuál es el problema en ese último consejo? Que tal vez uno no tenga el suficiente conocimiento o la habilidad de realizarlo porque no lo ha puesto en práctica. Entonces se está iniciando una actividad que realmente no va a saber si la va a hacer bien. Le va a involucrar preparación, o sea, una jornada de estudios y demás, para luego dar un resultado. Y este resultado podría ser escaso, podría ser mediocre, podría ser desorientado o podría ser algo básico. Por eso realmente no se estaría dando un servicio profesional si uno solo agarra la actividad sin haber tenido la preparación. Entonces, ¿qué va a suceder? Uno va a ejecutar más esfuerzo para tener un resultado
si es la primera vez que lo está realizando. Pero si ya tiene experiencia, si ya sabe dónde conseguir los materiales de estudio, si ya tiene conectes que muchas veces se hacen en las mismas universidades o centros de estudio para gente que también ya está con conocimiento del tema, entonces ya tiene una estructura clave para el desarrollo de eso. Entonces, ahorita aterrizándolo es, vamos a escoger un área de, de dominio profesional y empezar a aprender de esto. Eso es lo que nos va a hacer que podamos ser profesionales en el desarrollo de la ejecución de la actividad y de esta manera rendir en el trabajo, rendir en los resultados, lograr encontrar soluciones reales, no solamente suposiciones. Y es parte de la priorización, la preparación para hacer lo que necesitamos hacer. Esto va a influir en el equipo porque ya van a tener un buen resultado del cual tomar para continuar sus actividades. Vamos a entonces a analizar si hay algo más que considerar en este tema y luego avanzamos a la siguiente sección. Bueno, vamos a avanzar a lo que es la priorización en el tema de los equipos. Habíamos comentado que lo importante es que todos vayamos bajo una misma línea o una misma meta. Cuando ya tenemos todos la misma meta, las actividades que se hagan por cada una del enfoque individuales va a ir orientado al enfoque grupal. Entonces aquí es donde sirven lo que son los esquemas, las estructuras, lineamientos, procesos y cosas así que los líderes o coordinadores de equipos deben de presentar para que las demás personas sigan y se alineen a esas actividades. Entonces, aquí es donde estaríamos mencionando los pasos a seguir, porque ya se tiene esa estructura. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? Podemos hacer básicamente lo que es un pensamiento del objetivo que se va a buscar y cómo lograrlo. Entonces nosotros hacemos un proceso de análisis, algún proceso de investigación o algo en donde podamos definir paso a paso esas actividades que para lograrlo y tratar de dividirlo todavía aún más para para tener claramente cada una de las actividades. Ahora, ¿qué sucede? Si estamos hablando de equipos, hay personas, entre miembros del equipo, que van a tener la experiencia, van a tener tal vez ya un método. Nosotros podemos reunirnos con el equipo y que cada persona colabore haciendo lo que ya, por ejemplo, una estructura o que digan, aquí vamos a necesitar también incorporar esta actividad. O vamos a necesitar este dato, pero ocupamos que se solicite a tal empresa esta información. Em, o vamos a priorizar este paso porque nos va a afectar en la ejecución de esta otra actividad. Entonces, cuando ya tenemos un método organizado, tenemos los pasos claros y también con la incorporación de todo lo que es el- los aportes del equipo. Ahora, en algunos procesos así podrían ser un poquito difícil de desarrollar por diferencias de opiniones, por tal vez ampliarlos mucho o querer incorporar partes que no son necesarias. Ahí es donde el líder tiene que ser bastante decisivo y en algunas actividades debe definir esto se va a realizar de esta manera porque va a ser más conveniente que incorporar tantos pasos. O vamos a poder resumir este proceso de esta manera. O este paso a veces va a suceder, a veces no, entonces lo vamos a dejar como uno alternativo. Pues cosas así. Y que el equipo tenga claro respecto a qué debe de realizar. Em, en general a las personas, a los miembros del equipo les interesa ser partícipes, les gusta que sus ideas sean tomadas en cuenta, saber que las cosas se están haciendo conforme a lo que ellos se sienten más cómodos. Entonces, cuando se hace eso también y se van a descartar pasos que alguien propuso,
Lo que podemos hacer es que esta misma persona los reoriente a un objetivo que nosotros vamos a plantear. Por ejemplo, le decimos, ¿cómo esa actividad que está proponiendo nos va a hacer más específica o encasillada dentro de esta otra actividad? Entonces ya la otra persona puede decir, ah, solamente es de añadir la información o agregamos una casilla con esa información. O, o lo tercerizamos o cuestiones así. Entonces, ya de la misma persona salió la propuesta y se aplica la propuesta. O sea, se establece una meta y eso ayuda a evitar la inconformidad de los miembros del equipo. Porque a veces cuando ya hay inconformidad se trabaja de mala gana y se van destruyendo lo que son los resultados. También se necesita que la persona tenga cierta madurez para comprender que no porque tenga una idea es la más aplicable o no porque se decidan por una idea en particular es em, es que significa que está mala la otra idea. Aquí, en esta última parte que le estaba comentando, es parte de la comunicación. La comunicación debe ser abierta, pero también debe de ser correcta. Nosotros vamos a hacer una comunicación correcta cuando tenemos en cuenta cómo la otra persona puede reaccionar a nuestra comunicación. Entonces, eso, pues un poco el conocimiento, otro poco la experiencia nos va a decir, esto tengo que plantearlo de tal manera para que la persona esté de acuerdo y pueda ser partícipe en la solución activa de de las propuestas de trabajo, sin que se sienta mal, sino que lo podemos incorporar cambiándole el enfoque o haciendo que alinee su visión a la propuesta o a veces también se puede decir, en este caso vamos a necesitar hacer la prueba con este proceso y si acaso lo vamos a ir optimizando. Y entonces que se van a poder incorporar pasos más adelante conforme se necesiten, porque muchas cosas se van a ir desarrollando y evolucionando de la mejor manera. Y bueno, finalizando con el tema de los registros, tendríamos acá em, que básicamente el hecho de poder dejar registros nos va a permitir que las soluciones se cumplan de la manera correcta, que se interprete mejor lo que se dijo, que no se olviden las actividades, que se pueda transmitir la información a un siguiente escucha para de la misma manera como se planteó. También nos sirve como un registro de que ya se había planteado el asunto de esa manera y no de la forma equivocada en que alguien la estuvo realizando, etcétera. Ahora, ¿esto qué vamos a aplicar en este caso? Van a haber dos tipos de comunicación dentro de una empresa, la formal y la informal. La informal viene siendo como la que estamos hablando así de frente a frente, no está quedando un registro y pueden ser simplemente ideas vagas o podría ser em, como quien dice pensamiento, vamos a hacer esto, pero se necesita pasar la información importante a la información formal, a la metodología formal. ¿Qué significa eso? Que va a quedar escrito. Por ejemplo, el líder les dice, de a partir de mañana vamos a implementar el cambio en el proceso B. Entonces no lo dejó registrado. ¿Qué pasó? Había un compañero de trabajo que no llegó y no se dio cuenta. Y los demás empiezan a usar el proceso B y el que no había llegado se empezó a utilizar el proceso A porque no sabía. Entonces tiene que haber un acceso a la información, de tal manera que esta persona se dé cuenta de esa decisión. Entonces, el líder, tanto como los colaboradores, tienen que tener presentes que de las pláticas también se deben de poder dejar registros cuando son términos definidos, cuando ya son decisiones específicas, cuando ya tenemos una propuesta de acción. Y se tiene que tener también acceso a la información, se tiene que saber, si yo me quiero poner al día, voy a ver este grupo de información en donde están las decisiones más recientes o las órdenes de trabajo, por ejemplo. Entonces, esos registros nos van a ayudar mucho em, al momento de la efectividad como empresa y como grupo. Bueno, vamos a analizar si hay algo más que aportar aquí y luego vemos a la siguiente sección.
Bien. Habíamos visto también lo que es el método ABCDE, el cual es propuesto por Brian Tracy para lo que es la productividad. Básicamente es como las actividades que vamos a hacer, que sean las más importantes y vamos a ir dejando de hacer las menos importantes. Como estas son las más importantes o las de más impacto, podríamos decir, las actividades que influyen en el grupo podrían ser más importantes porque si yo me atraso en mi actividad, atraso a 10 personas en el grupo y entonces estoy haciendo que 10 personas sean improductivas. Entonces yo priorizo esa actividad de tal manera que los otros también puedan ser productivos. Les habilito la oportunidad de ser productivos. Entonces, vamos a ver cómo podemos aterrizar o proponer cómo implementar ya lo que es el método ABCDE. En este caso, ya tenemos como una tablita de los tipos de actividades o están mostradas con lo que es una letra, ¿verdad? Y la letra nos está indicando lo que es la importancia. También está un poquito acomodado para decir la D es delegar, para que uno lo recuerde, y la E es eliminar, también para uno recordarlo. Pero vamos a aterrizarlo. Nosotros tenemos muchas ideas en la mente. Entonces, lo que suele suceder es que uno va de una idea en una, de una en una. Y cuando las empieza a escribir, no va a decir, ahorita solo voy a pensar en las más importantes para escribirlas todas. Y después dice, aquí me salió una que tenía que eliminar. Y entonces, no, por eso no la voy a escribir. Lo que va a hacer uno es organizarse, indicar cuáles corresponderían a cada situación y en base a la meta, establecer qué tan impactantes o importantes van a ser. Entonces, al momento de escribirlo, vamos a poder dejar un registro que nos va a servir de recordatorio y poder organizar. Ampliaría yo aquí una metodología, la cual es escribir en post-it o en hojitas separadas o a veces de manera digital para simplemente mover grupos y digamos, yo estoy entre decidirme, la actividad em, de contactar al cliente debería ser una prioridad, pero como el cliente no está ahorita en su jornada laboral, lo voy a poner como en la otra que es una no tan prioritaria. Entonces, eso nos permite mover tareas de un segmento a otro de acuerdo a la situación, de acuerdo a su impacto, de acuerdo a cómo vamos decidiendo y también en base a la meta que tenemos estructurada. Vamos a ver si había un mensaje aquí. Bien. Entonces, tenemos esa oportunidad de implementarla, de ponerla en acción por medio de tarjetitas de información y también de la decisión propia. Hay también otro método que vamos a ver más adelante que nos permite clasificar las tareas en base a la importancia y esa clasificación nos permitiría decidir aplicar esta metodología ABCDE. Entonces, vamos a tener en mente esta actividad, una vez que ya las escribimos, ¿verdad? ¿Esta actividad realmente influye en el resultado y la tengo que hacer? ¿Se debe de hacer? Ponemos que sí. Y si se debe de hacer, podríamos delegarla. Tal vez es una actividad muy importante, pero si la podemos delegar, porque la otra persona también tiene la habilidad, tal vez tiene la oportunidad de tener el tiempo necesario, entonces hacer la acción de delegarla. Y esto podría ser como una prioridad. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros nos ponemos a hacer la tarea que sí vamos a ejecutar, que es de más impacto y que la tenemos que hacer nosotros, y dejamos delegar para la cuarta función, nos estuvimos una hora haciendo esto cuando era una hora que nuestro compañero hubiera podido utilizar en el hecho de haber recibido la información de esa delegación, de cómo apoyarse en esto, o haberle dicho.
no puedo hacerlo porque tengo que salir y gestionar tal cosa. Entonces uno ya dice, ah, esta actividad es tan importante que la voy a tener que hacer en vez de la que yo tenía como prioritaria porque no la voy a poder delegar. En general, pues se delega a las personas capaces y se delega en base a que tenga un cierto porcentaje de efectividad. Por ejemplo, se dice que de un 70% y 75% ya puede delegarse esa actividad porque se sabe que se va a tener resultado y tal vez no quede exactamente perfecta, pero queda hecha. Y hay una frase que se utiliza mucho en los tiempos ahorita de que las empresas van rápido y todo. Hecho es mejor que perfecto. Cuando uno quiere hacer las cosas perfectas, termina por no hacerlas. Entonces, en base a esos principios, se puede considerar. Ahora, también uno tiene que tener criterio propio para decir, en este caso sí se necesita perfección. Por ejemplo, un informe, una publicidad, una presentación hacia el cliente, todas esas cosas necesitan quedar bien hechas al momento de entregarse. Pero si es una delegación, por ejemplo, podrían avanzarle el 80% del contenido de la propuesta de marketing y la otra persona solo le hace los toques finales, por poner por una ejemplo. Bueno, siguiente. Habíamos dicho que delegar podría ser una de las primeras funciones después de haber hecho la lista de tareas, ¿verdad? Al igual, eliminar también debería ser una de las primeras funciones al haber hecho la lista de tareas. ¿Por qué? Porque si simplemente no sacamos de nuestra lista estas actividades, podríamos empezar a tomarlas o empezar a que nos empiecen a influir en el espacio mental de, ah, esta de verdad la tenía que eliminar o la paso para acá o así como quien dice, una vez que decidimos que una tarea va a quedar eliminada, tiene una razón por la cual está quedando eliminada y entonces liberamos de espacio nuestro tablero de trabajo, nuestra agenda y nuestra mente. Respecto a la mente, ya vamos a continuar al tema de Pomodoro y les menciono lo siguiente. La mente suele trabajar con pocas tareas. A partir de una, dos, tres tareas se siente cómodo y a veces tres tareas podrían ser como el estado óptimo en donde uno puede decidir claramente. Cuando ya se presenta una cuarta tarea en adelante, la mente se empieza a sentir saturada de actividades. Entonces, al sentirse saturado empieza el estrés, empieza la indecisión, empieza la procrastinación, aunque la procrastinación podría tener otras causas también en algunos casos, pero el hecho de sentir muchas tareas va a afectar. Ahora, por tener un entendimiento de cómo influye eso en nuestra vida, en nuestras decisiones, cuando uno tiene lo que es em, lo que es la idea de lo que quiere realizar, muchas veces se satura y olvida cosas que debe de hacer o queda también con la indecisión, ¿verdad? Pero cuando uno viene y la escribe, entonces empieza a sentir calma, de tal manera que a veces hasta las actividades se olvidan. Entonces, a veces las actividades se pueden olvidar y de esa manera después uno no hace nada. Pero ¿qué pasa? Porque cuando uno lo escribe, siente que ya la realizó de alguna manera, como que salió de esa actividad, como que la logró. Entonces, el hecho de tenerla escrita nos libera la carga mental y a la vez nos permite relajarnos, pero nos deja una enfoque para irlas haciendo con calma, con entendimiento, con estructura. Si uno las olvida sin haberlas escrito, después es bien difícil recuperarlas. Alguna vez me ha pasado eso. Alguna vez, por no decir muchas veces. Pero ahí estamos. Entonces, algo más al respecto de esta método ABC, vamos a analizar.
Bueno, al respecto, pues menciono, Brian Tracy tiene un libro el cual se llama Tráguese ese sapo, que se refiere a hacer la actividad más difícil o más fea primero. Entonces él dice, primero hace los preparativos, después hace, se mentaliza, después empieza. Y empieza por lo más difícil, porque una vez que logra lo más difícil, las demás tareas las va a sentir fáciles. Al igual, la primera energía del día es más productiva cuando se va a hacer la tarea más difícil, entonces las otras tareas no le agotan tanto, etcétera. Que hacer la tarea más difícil al final del día, uno ya está agotado y no rinde. Entonces hay todo un análisis en donde podemos incorporar también este método que él propone, el método ABC. Bueno, habíamos quedado en la parte de la mentalidad, ¿verdad? El enfoque, lo que es los recuerdos, lo que es la capacidad de pensamiento. Entonces aquí entramos en el último tema que vimos la vez pasada. En estos últimos 5 minutos vamos a estar viendo lo que es el método Pomodoro, que se refiere al enfoque. Son trabajar por segmentos de tiempo totalmente enfocados, aprovechando que la mente tiene esa oportunidad de enfocarse por cierto tiempo y después va perdiendo el enfoque a medida pasa más tiempo. Entonces nos limitamos a esos minutos. Por ejemplo, ya muchos de los que están viendo el video tal vez ya están divagando sus pensamientos porque pasó el tiempo del enfoque necesario o porque están haciendo alguna otra actividad. Entonces, cuando hacemos periodos de enfoque, nos permite que nuestra mente rinda hacia el resultado esperado y necesita después de eso los tiempos de descanso. Si no le incorporamos los tiempos de descanso, lo que va a suceder es que la mente va a seguir cansada, va a irse desenfocando y vamos a ir haciendo esfuerzos sin enfoque, lo cual va a implicar menos resultados y va a requerirse más esfuerzo, más tiempo y vamos a ir cada vez disminuyendo resultados. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, primero, hay unas aplicaciones de celular, existen estos relojes así como se mira este, tal vez no tan bonitos como este automate, pero hay otros relojes que le permiten ser contadores de tiempo para la aplicación del método Pomodoro. Después tenemos nosotros que estudiar también cómo es nuestro ciclo de concentración. Podrían haber personas que tienen 40 minutos de concentración, em, o por ejemplo gente que tenga así como dice aquí 25 minutos. Después de eso, se necesitan los periodos de trabajo. Por ejemplo, si nos enfocamos unos 45 minutos, vamos a dejar de 10 a 15 minutos de desenfoque o hacer una actividad más liviana o alguna dispersión o alguna necesidad corporal, por ejemplo, tomar agua, conectar con otras personas, etcétera, que nos van a permitir retomar la oportunidad de tener el enfoque en nuestro siguiente ciclo de trabajo. Para detectar cómo es nuestro enfoque, necesitamos, uno, tener un ambiente que no nos distraiga, incluyendo que el mismo celular, que no nos estén atrasando en notificaciones o en pláticas en simultáneo mientras estamos trabajando, o o por ejemplo, videos mientras estamos trabajando. ¿Por qué? Porque así vamos a medir realmente nuestro enfoque y también nos vamos a ir disciplinando para aprovechar esos periodos de trabajo, si no en nada estamos esforzándonos sin resultados. Bueno, después de esto, estaríamos haciendo, incorporándolo eso en nuestra jornada laboral. ¿Cómo lo incorporamos? Sabemos que tenemos un periodo de trabajo que vamos a apartar, ¿verdad? Ya sea que se trabaja desde casa o trabajamos en oficina y mantenemos esos horarios. Entonces, em, tenemos que informar a los demás miembros del equipo, a los miembros de la casa. Ahorita voy a trabajar con enfoque, entonces necesito no ser distraído o tal vez que no haya tantas interrupciones en el entorno. Y una vez que termino mi periodo, ya puedo recibir, atender situaciones, responder mensajes o, o va a atender solicitudes o, por ejemplo, una vez que se pasa sus intervalos de enfoque y logra la productividad en las actividades importantes, en las A y B que habíamos mencionado, entonces ya tiene oportunidades para otras actividades como las C y D. Bueno, en general, esas serían las propuestas para cómo aplicarlas. Vamos a analizar cómo la voy a aplicar yo en mis actividades de ahorita.
Bueno, en general estoy trabajando en equipo, por lo cual voy a priorizar la comunicación con el equipo y la información previa, dar la información necesaria para que tengan listos al momento de la ejecución. Eso es lo que yo puedo hacer. Vamos a ver si puedo incorporar otra actividad. Generalmente estaría solamente incorporando una o dos para poder hacer lo que es pequeños cambios en la vida, en la rutina, y de esa manera no sobrecargarme, o eso vamos a hacer, no sobrecargarnos, para ir incorporando eso como un hábito. Y al generarlo como un hábito, se incorpora en nuestra rutina, y ya al ser rutina, podemos incorporar nuevas acciones, nuevos hábitos. Estoy obligado a tener esto de la comunicación abierta y a mantener registros. Eso por fuerza. Ajá, tendría que buscar actividades que eliminar. Esto me ha faltado mucho, entonces voy a buscar hacer la lista de tareas para poder eliminar eh, las actividades que no van a tener influencia. Y para eso va a ser necesario previo tener la meta definida, tanto la meta grupal como la meta del equipo. Entonces, en próximas ocasiones voy a poder ir incorporando eh, lo que sean actividades adicionales. Entonces, les motivo a que puedan ver qué actividad de esta van a ir incorporando, escuchar los consejos de cómo hacer las prácticas en su vida y hacer que las cosas sucedan. Así que eso es todo por el programa de hoy y les motivo a seguir participando, a proponer sus ideas en los mensajes y a cambiar su vida por medio de la priorización, porque cuando ya priorizamos actividades, vamos a ir logrando nuestros objetivos. Podemos priorizar temas familiares, podemos priorizar temas laborales, temas de salud. Por ejemplo, el ejercicio físico. Si nosotros decimos vamos a hacer estas rutinas de ejercicio todos los días, vamos a tener eso como una prioridad y poder decidir con estrategia. Muchas veces no aplicamos lo que son las estrategias por no dedicar el tiempo, pero al trabajar sin estrategia resultamos más improductivos. Entonces hay que dedicar el tiempo y así vamos a tener los logros por medio de nuestras capacidades. Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día.